Buenos días, ¿cómo les va? Soy la doctora Flavia Nieto, vivo en Córdoba. Agradezco mucho a la Sociedad Neurológica Argentina que me dio la posibilidad de participar de este curso y como siempre a la doctora García, que es quien siempre me guía y en este caso es mi maestra de toda la vida y me ha facilitado algunos de los slides que les voy a mostrar en esta presentación. Soy médica neuróloga a cargo de la sección Epilepsia de Sanatorio Allende y Hospital Córdoba. Fui docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la cátedra de Neurología. Cuando conocemos a un paciente con epilepsia, además de intentar determinar tipo de crisis, tipo de epilepsia, síndrome epiléptico y etiología, es fundamental también que indaguemos sobre la existencia o no de comorbilidades, ya que esto influye en la elección del fármaco que vamos a indicar. Por ejemplo, si tuviéramos que elegir una DAE para Franco, que tiene 34 años, trabaja en un banco y ha iniciado recientemente con crisis focales. Sufre también de ansiedad y síndrome depresivo leve, por lo cual está tomando citalopram y clonazepam. Él está pasando por dificultades económicas, trabaja en un puesto que demanda gran atención, concentración y es competitivo. Se realizan métodos complementarios de diagnóstico que son compatibles con criptococosis, lo cual lleva también a un diagnóstico de HIV y está a la espera de tratamiento antiviral. Entonces, en esta situación la pregunta que les dejo sería, ¿qué fármaco anticonvulsivante elegirían? Entonces, el espectro de fármacos anticonvulsivantes que tenemos en la actualidad es amplio. Fíjense aquí, tenemos los de primera, segunda y tercera generación y tendremos, en cada caso, que seleccionar uno en base a los datos particulares que tengamos del paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta? El impacto de la FAE en su patología comórbida. Por ejemplo, si el paciente tiene una hepatopatía, evitaremos aquellos fármacos más hepatotóxicos. Si su trabajo requiere gran concentración, trataremos de evitar aquellos con impacto cognitivo negativo. Por otro lado, el impacto de su enfermedad en la FAE que vamos a indicar. Aquí surgen temas con respecto a la eficacia y la seguridad. Ejemplo, si estamos ante un paciente con insuficiencia renal, es posible que haya acumulación y toxicidad por aquellos que se eliminan preferencialmente por vía renal. Y por último, pensar siempre en las interacciones posibles entre el fármaco antiepiléptico y su medicación habitual. En la actualidad, la mayor parte de la información disponible proviene de estudios retrospectivos y series de casos. ¿Por qué? Porque los pacientes con epilepsia y comorbilidades asociadas usualmente son excluidas de los ensayos clínicos con FAES. Tanto el nivel de evidencia para el tratamiento de pacientes epilépticos con enfermedad renal o hepática es bajo. Sí existe una guía basada en evidencia de la ELAE y la Academia Americana de Neurología para la selección de droga antiepiléptica para pacientes con HIV-Sida desde el año 2012 y esto salió publicado en la revista Epilepsia. Estas patologías pueden coexistir con epilepsia o puede que veamos crisis sintomáticas agudas secundarias a trastornos metabólicos o hidroelectrolíticos que son muy comunes en estas condiciones. Como el hígado y el riñón son los principales órganos involucrados en la eliminación de la mayoría de las drogas, su difusión puede tener importantes efectos en la disponibilidad de las FAES. Es por eso que tiene tanta importancia comprender claramente su farmacocinética. Las drogas antiepilépticas clásicas, como la fenitoína, carbamazepina, valproato y la motrigina, se metabolizan principalmente por vía hepática, es por eso que es problemático su administración en falla hepática. El levetiracetam, el topiramato, felbamato y los GABAérgicos vigabatrina, gabapentina y pregabalina tienen una eliminación predominantemente renal. Y en forma mixta se metabolizan y eliminan la eslicarba, oxcarba, lacosamida y felbamato.
No solo importa en qué órgano se metaboliza preferentemente cada droga, sino cuál es el sistema enzimático que utiliza. Veamos que la fenitoína, la carbamazepina, junto con el fenobarbital, utilizan en gran medida al citocromo P450 al que van a inducir. Son los grandes inductores de este sistema enzimático. El valproato es inhibidor, la lamotrigina se metaboliza casi en su totalidad en el hígado, pero no usa el sistema del citocromo P450, sino que usa la glucuroniltransferasa. El levetiracetam tiene una eliminación casi completamente renal. El índice de extracción hepática es el volumen de plasma que el hígado puede depurar de una sustancia determinada por unidad de tiempo. Este índice de extracción hepática está influenciado por el flujo sanguíneo hepático, por la unión de una droga a proteínas plasmáticas, por la actividad enzimática de los hepatocitos y la permeabilidad de la vía biliar. De este modo, cuando tenemos una enfermedad hepática, tenemos flujo sanguíneo hepático disminuido, se afecta también en menos la unión a proteínas plasmáticas, disminuye la actividad enzimática en los hepatocitos, especialmente en las reacciones de tipo 1, y esto lleva a un aumento de la fracción libre de las FAES con alta unión, por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, el valproato, y afecta claramente a aquellas FAES con alto metabolismo hepático. Las FAES más unidas a proteínas son las de primera generación. En el medio tenemos la oxcarba, la eslicarba, que tienen una unión intermedia, y las más favorables, las que tienen menor unión a proteínas, son las de segunda y tercera generación, entre las que se destacan levetiracetam, brivaracetam, topiramato y lacosamida. De todo lo dicho entonces, se desprende que en caso de enfermedad hepática evitaríamos, en lo posible, fenitoína, carba, valproato y lamotrigina. Algunos tips entonces a tener en cuenta en caso de enfermedad hepática. Obviamente vamos a preferir drogas con excreción preferentemente renal. El levetiracetam es una buena alternativa, tanto en agudos como en crónicos. Consideraremos también el topiramato, ya que tiene escaso metabolismo hepático y baja unión a proteínas. Valproato trataríamos de evitarlo por su capacidad hepatotóxica. Tenemos que tener precaución en caso de drogas con alta unión proteica, ya que hay riesgo de toxicidad con niveles plasmáticos normales. Esto es porque la droga libre es la farmacológicamente activa. La lamotrigina y el fenobarbital no se recomiendan. Y en agudo tenemos también que tener precaución con fenobarbital y benzodiazepinas porque hay riesgo de agravar una encefalopatía hepática. De cualquier manera, si la enfermedad hepática es severa, puede que sea necesario que tengamos que ajustar las dosis del levetiracetam en un 50% y del topiramato en un 30%. ¿Qué pasa en la enfermedad renal? Al estar reducida la filtración, puede prolongarse la eliminación de la droga madre o de su metabolito activo, lo cual conduce a acumulación. También puede afectarse la unión proteica, principalmente la de drogas aniónicas ácidas como el valproato, la fenitoína, y esto produce aumento de fracción libre, causando dificultades en la interpretación de las concentraciones séricas totales, que son las que habitualmente usamos en la práctica clínica. Entonces, en estos casos puede ser mejor, siempre que podamos, dosar droga libre. Por esto entonces se deduce que las FAES con las cuales tenemos que tener mucha precaución en caso de enfermedad renal son levetiracetam, topiramato, felbamato, vigabatrina. No están totalmente contraindicadas, pero sí tenemos que chequear siempre toxicidad eventual por acumulación de droga. ¿Qué recomendaciones hay? Al levetiracetam debemos evitarlo en agudo y en su uso crónico la dosis va a depender del clearance de creatinina. Entonces, si este ha caído entre 50 y 80 mililitros por minuto, la dosis máxima que podremos usar es de 2.000 miligramos por día, cuando normalmente usamos hasta 3.000.
Si cae entre 30 y 50, se recomienda 250 a 750 2 veces por día, y si es menor de 30, podemos usar como máximo 1000. Cuando podamos, mediremos la fracción libre de las drogas que eventualmente podrían traernos problemas, y puede ser necesario disminuir dosis o prolongar el intervalo interdosis. ¿Qué sabemos acerca de lo que sucede con la hemodiálisis? La dialisabilidad de una droga depende de muchos factores, y los más afectados son aquellos FAEs más hidrosolubles, los menos unidos a proteínas y los que tienen volumen de distribución más bajo. Se recomienda dar una dosis extra de levetiracetam, de topiramato y de lacosamida posterior a la diálisis. Para el leve puede ser suficiente una dosis entre 250 y 500 miligramos postdiálisis, y para el topiramato entre 50 y 100. Hay otras drogas que, si bien los datos indican que podría ser necesaria un suplemento postdiálisis, esto no está completamente recomendado, por lo cual valoraremos según cada caso. En el contexto de trasplantes de órganos podemos tener crisis sintomáticas por varias causas. Las más frecuentes son neurotoxicidad por inmunosupresores como la ciclosporina y el tacrolimus, alteraciones metabólicas agudas, lesiones hipóxicos isquémicas e infecciones. Si tenemos que indicar una FAE en un paciente que ha sido trasplantado, es fundamental que consideremos las potenciales interacciones entre la FAE y la medicación habitual que él está tomando, principalmente los inmunosupresores. Para eso es útil que consideremos el espectro de inducción enzimática de estas drogas. Vamos a tener algunas que son inductoras potentes, dentro de las que se destacan la fenitoína, la carba y fenobarbital, primidona. Hay otros que son inhibidores, clásicamente el valproato, el felbamato. Hay otras que no inducen el metabolismo de las demás drogas. Entre estas tenemos el levetiracetam, brivaracetam y la lacosamida. Hay otras, como son la lamotrigina y el topiramato, que en dosis bajas no se comportan como inductoras, pero en el caso del topiramato, dosis mayores de 200 o de la lamo mayor de 300 sí inducen el metabolismo de anticonceptivos orales. Tenemos que tener en cuenta que estas drogas de primera generación pueden disminuir los niveles plasmáticos de tacrolimus, ciclosporina, sirolimus y corticoides. Valproato, al ser inhibidor, puede aumentarlos. La ciclosporina también puede interactuar con las FAEs, y no se ha reportado hasta el momento que azatioprina o micofenolato sean afectadas significativamente por los antiepilépticos. Algunas recomendaciones para pacientes trasplantados con crisis es evitar en lo posible fármacos inductores y con alta unión proteica, prefiriendo de esta manera las de segunda generación. En caso de trasplante hepático, al igual que lo que dijimos para enfermedad hepática, tendríamos que evitar el valproato por su toxicidad, siendo más apropiadas el levetiracetam o el topiramato. Para el trasplante renal, dentro de las más recomendadas tenemos la lamotrigina, las benzodiazepinas y el ácido valproico. Algunas consideraciones para pacientes con HIV o SIDA que presentan crisis. Sabemos que alrededor de un 3 a un 11% de estos pacientes pueden presentarlas. Las causas son múltiples, entre las que se cuentan infecciones oportunistas, lesiones de sustancia blanca, seroconversión o linfomas. Son más frecuentes en estadios avanzados de la enfermedad, y si hemos descartado un factor claro metabólico precipitante que sea reversible, lo indicado sería iniciar el tratamiento después del primer evento. Les había comentado que desde el año 2012 tenemos guías basadas en evidencia que nos ayudan a la selección de drogas para pacientes con HIV. Las interacciones entre fármacos antiepilépticos y agentes antirretrovirales son complejas
y son extensas. Las más importantes, aunque no las únicas, son las que involucran el citocromo P450, de modo que se espera que los agentes inductores de este citocromo vayan a disminuir las dosis efectivas de algunos antirretrovirales, como son los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos y los inhibidores de proteasas. Tenemos que también tener presente que también los agentes antirretrovirales pueden influir en las FAES. Algunas de las conclusiones que surgieron de ese paper son que la fenitoína posiblemente disminuya lopinavir-ritonavir en un 30%, valproato aumente la acidobudina y ritonavir-atazanavir disminuya la lamotrigina en un 30%. Por esto, en el primer caso, aumentar 50% la dosis de fenitoína, en el segundo disminuir la acidobudina y en el último ejemplo aumentar la lamotrigina en un 50%. Todas estas recomendaciones tienen nivel de evidencia C. A esta altura, entonces, resulta evidente que deberíamos evitar inductores enzimáticos en personas que están tomando inhibidores de proteasas o inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos. Dentro de los inhibidores de transcriptasa inversa nucleósidos tenemos la acidobudina. Ejemplo de los no nucleósidos, la nevirapina o efavirenz. E inhibidores de proteasa, por citar algunos ejemplos, tenemos ritonavir, lopinavir. Por todo lo dicho, y según la opinión de algunos expertos, levetiracetam y lamotrigina serían, en caso de HIV, muy apropiados, aunque por supuesto no son las únicas opciones que tenemos. En caso de que por alguna razón estos no pudiéramos elegirlos, tenemos también otras opciones. Bueno, con esta diapo quise poner ejemplos de otras situaciones clínicas con que nos vamos a encontrar a diario en la consulta y tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una prescripción. En caso de difusión sexual, evitaríamos los inductores en general. En caso de depresión, el levetiracetam, fenobarbital, fenitoína, primidona serían los menos recomendados. Para la cognición, los fármacos que más afectan la cognición tenemos el topiramato, fenobarbital. Para la osteoporosis, los inductores, pero no solo los inductores, sino también el valproato ha demostrado tener un efecto negativo en la salud ósea. Es conocido el mismo valproato que puede favorecer el aumento de peso. Tengamos en cuenta en la ansiedad el levetiracetam, esto también es bien conocido. La lamotrigina se menciona, aunque de verdad yo no he visto tanto su impacto en la clínica, pero bueno, un dato a tener en cuenta. La dislipemia también, los inductores en general. Ahora, toda esta evidencia es débil porque surge de la evidencia clínica y de serie de casos pequeñas. Les dejo esta tablita donde se ejemplifican varias situaciones clínicas con que pueden encontrarse y donde están listadas las DAEs más recomendadas y menos recomendadas en cada caso y aquellas que definitivamente debieran ser evitadas. Ahora, esta tablita, este artículo fue publicado en el año 2010. Si hubiera sido publicado este año, probablemente la lamotrigina no estaría como droga recomendada en caso de enfermedad cardíaca. ¿Por qué? La FDA lanzó un warning, una alerta sobre la lamotrigina en pacientes con cardiopatías en general. Desde la ILAE lo que se dice es que sí tenemos, la podemos usar, pero con precaución y no sería tan extensa el warning sobre todas las cardiopatías, sino que de manera especial tenemos que tener cuidado en los trastornos de conducción cardíaca, bloqueos AB, bloqueo de rama, síndrome de Brugada.
Bueno, para ir terminando ya, entonces volvemos sobre el caso que planteé al principio. Elijamos entonces esta DAE para Franco, 34 años, crisis focales, comorbilidad psiquiátrica de ansiedad y depresión. Está pasando por dificultades económicas, es un detalle que también debemos tenerlo en cuenta, porque si el paciente no lo puede comprar, mal va a cumplir con nuestra prescripción. Necesita gran concentración en su trabajo y ha sido recientemente diagnosticado con HIV y criptococosis, sin saber todavía cuál tratamiento antiviral va a usar. Entonces, bueno, les cuento cuál fue mi línea de pensamiento. Ustedes, por supuesto, pueden tener otras, más teniendo en cuenta lo que les dije, que acá no hay recomendaciones grabadas a fuego, sino que en general son todas opiniones de expertos con un nivel de evidencia bajo. Entonces, yo pensé, en primer lugar, descarté aquellas DAEs que son, entre comillas, específicas de un síndrome. Por ejemplo, la vigabatrina lo usamos casi exclusivamente para el West, el felbamato para el Lennox-Gastaut, la rufinamida también para el Lennox, el cannabidiol para aquellas epilepsias catastróficas de la infancia, que es donde mejor, donde más ayuda. Descarté las DAEs de primera generación porque tienen mucha influencia sobre el excitocromo P450, ya sea inhibiéndolo o induciéndolo, y en este caso todavía no sé qué medicación antiviral le van a dar. Después, la gabapentina y pregabalina sabemos que no son muy usadas en epilepsia porque son efectivas a dosis muy altas que generalmente no son bien toleradas, así que prefiero no usarlas. El peramparel porque tenía alguna comorbilidad psiquiátrica, recuerdan que les dije que tenía ansiedad y depresión y no sería entonces la droga que yo elegiría. Después vamos acá. La lacosamida, la eslicarba y el brivaracetam son posiblemente muy buenas opciones. Recuerden que la lacosamida y el brivaracetam no han demostrado tener ningún poder inductor enzimático, entonces tienen baja probabilidad de interacción. La eslicarba tiene una inducción que es mínima. Entonces, yo los descarté en primera instancia, si bien no los puse en rojo como ven, o sea, son posibles, pero por su situación económica pensé que no iba a poder afrontar ese gasto. Entonces, me parece que puede ser una buena opción estas DAEs de segunda generación. Dentro de estas, ¿qué pensé? Dije, bueno, el topiramato no, él requiere, no me voy a arriesgar, él necesita estar cognitivamente muy, muy bien, entonces no quise tomar una chance con el topiramato, perdón. El levetiracetam está deprimido, así que tampoco sería lo ideal. La lamotrigina por su ansiedad, aunque de nuevo yo les había comentado que verdaderamente no sé qué tanto impacto clínico tiene, pero bueno, está reportado que puede agravar la ansiedad, así que preferí quedarme en este caso como droga de primera línea con la oxcarba. Les dejo acá bibliografía que pueden consultar, es la que yo en parte consulté para brindarles esta charlita. Les dejo esta herramienta que a mí me parece muy útil para tenerla a mano en el momento de elegir una DAE. Ustedes entran ahí, les va haciendo una serie de preguntas y los ve guiando acerca de la selección de una droga antiepiléptica en cada paciente en particular. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.